benvinguts a una nova sessió de l'Espai d'Economia. Si l'altra vegada teníem a Aurelio Martínez i a Vicente Pallardó, dos magnífics economistes de la Universitat de València, avui no ens han quedat curts tampoc. Avui tenim a José Carlos Díez, que és professor en l'ICADE, ha sigut durant molts anys economista jefe d'Intermoney. És una persona que està molt en els mitjans de comunicació, està, crec que en la brújula de l'economía, ¿no? Ahora, bueno, este año estoy en la SER por la mañana, en hoy por hoy, pero vamos, he estado en la brújula 4 años, ¿no? 4 anys, molt bé. I bueno, també té un blog molt conegut que es diu l'Economista Observador. És una de les persones més influents en qüestions econòmiques, en opinió econòmica d'este país, i bueno, és un autèntic luxe tindre en Gandia a José Carlos Díez, i no és menys luxe tindre en Gandia, en cal que és de Gandia, a Santiago Carbó, que és catedràtic d'Economia Aplicada a la Universitat de Granada, ha sigut durant molt de temps també assessor de la Reserva Federal Americana en la part de Chicago, en el Banc de Chicago, ¿no? Santiago. I en estos moments està en el Regne Unit en la Bangor School of Economics, si no recordo mal. Bueno, i este és el currículum escàs, breu i curt, perquè tampoc és qüestió ara sí de fer una semblança massa llarga dels dos. Jo crec que els que es toca parlar és a ells i bueno, pues, aprofitant que José Carlos Díez ha escrit este llibre, Hay vida después de la crisis, us el porta, jo me l'he llegit senceret i està molt bé, sobretot la part final, que és on fica un missatge d'esperança per a l'economia d'este país. Pues bé, anem a donar-li la paraula, crec que volia parlar primer Santiago, sí? Pues anem a donar-li la paraula a Santiago. El títol d'esta conferència és... com és? Ja no me'n recordo. Exacte, i això que l'he ficat jo, efectivament. El futur immediat de l'economia espanyola des de la llum al final del túnel hasta esperando volver, ¿no? Entre la llum al final del túnel y esperando. Bueno, mira que poca memòria tinc, que l'he ficat jo i ja no me'n recorde, però bueno. Bueno, pues res, molt agraïts a Foment, com sempre, per haver-nos deixat mos haver cedit el local, agrair als dos regidors de l'Ajuntament de Gandia que han vingut i bueno, pues, tant Emi Climent com Bernardo Mendieta, i ha sigut de veritat un plaer tindre a aquests dos tertulians. Bueno, Santiago, es comences tu. Muchas gracias, Salva. Una de las cosas que además me sorprende es que entiende valenciano. Sí. Catalán, nos ha dicho claramente José Carlos. Yo voy a dirigirme en castellano porque a pesar de ser de la mejor terreta del mundo, pues especialmente en mi casa no se ha hablado el valenciano, sí. Y no me siento con la misma fluidez, que diría, para poder dar todo lo que quiero comentar en valenciano. Creo que procede unas pocas cosas antes de empezar a dar las 4 ideas que yo quiero dar, porque aquí realmente el protagonista es José Carlos, que somos el invitado especial hoy. En primer lugar, hombre, quiero que José Carlos sepa pues a dónde viene. Viene a Gandía, de donde soy yo, por tanto, entre la gente que está aquí, todos personas que son de mi misma localidad, de mi misma ciudad, pero además están mis hermanas, están mis tíos, están mis primos, están mis mejores amigos con muchísima diferencia. Es decir, que para mí es una responsabilidad importante y por tanto espero que no me dejes mal, es decir, que lo hagas. Estás desde luego el público más exigente sin lugar a dudas. Para mí es un placer volver aquí. Estuve aquí hace casi ya 3 años, fue en febrero del 2011, en una imagen bastante siniestra, me acuerdo un poco de lo que dije, porque realmente yo estaba como muy marcado en aquel momento por lo que yo creía que iba a acontecer y desgraciadamente aconteció, que era la crisis bancaria de nuestro país, no reconocida hasta pues prácticamente 1 año y pico más tarde. Bueno, no reconocida nunca, porque probablemente no la hemos reconocido nunca, pero nos obligaron a reconocerla, ¿no? Los de fuera, y nos dieron un préstamo porque la situación era bastante complicada para poder recapitalizar las entidades financieras pues que estaban mal, ¿no? Que además en particular pues ha afectado mucho a esta tierra, algo que voy a comentar. Entonces yo creo que en este momento la situación de la economía española y de la Comunidad Valenciana pues es algo mejor. Es difícil de decir eso cuando la Radio Televisión Valenciana se ha cerrado hace unos días de una forma bastante dramática y terrible, pero evidentemente la situación ahora, pues al haber
se han producido pues algunos ajustes, etcétera, dentro de la economía, pues no pinta igual que en el 2011, que se veía venir la tormenta y que no estábamos haciendo absolutamente nada, por lo menos en lo que a mí me preocupaba en aquel entonces, que era la crisis bancaria. Y mi última introducción, antes de un poco de hablar mis propias ideas, es sobre la Comunidad Valenciana. Estás aquí, Gandía, que probablemente es un ejemplo importante de lo que es la Comunidad Valenciana, y yo creo que la Comunidad Valenciana es un ejemplo extremo en lo bueno y en lo malo de lo que es la economía española. Si a la economía española le ha caído un tsunami o 7 tsunamis, porque realmente no sabemos cuántos nos han caído, pero nos ha caído, no me gusta hablar de esa palabra, porque después de lo que ha acontecido en países como Filipinas, ya a lo mejor la palabra tsunami los economistas deberíamos utilizarla de otro modo, ¿no? Pero bueno, se entiende como la palabra más clara para decir pues que evidentemente nos ha pasado por encima algo demoledor en lo que es el ámbito económico. Afortunadamente la sociedad española ha resistido bien, pero hemos tenido una crisis financiera, una crisis del modelo productivo, una crisis inmobiliaria, una crisis fiscal, una crisis económica y una crisis brutal del mercado de trabajo, que nos ha pasado todo por encima. Pues en esta tierra, desgraciadamente, pues ha sido muy dura la crisis. No olvidemos que esta es la tierra donde pues 3 de las entidades que pues han desaparecido o que han generado más problemas en el conjunto de España, como es Bancaja, la CAM y Banco de Valencia, pues eran de aquí, con lo que las consecuencias pues han sido particularmente duras para la economía valenciana y para su financiación, además del estigma que de algún modo desgraciadamente ha quedado para lo que yo creo que es una comunidad autónoma muy trabajadora, muy es decir, un ejemplo, no porque sea la mía, sino un ejemplo de empresario y de esfuerzo, y que en este momento pues casi nadie, o cuando uno va por fuera en España, pues muchas veces la Comunidad Valenciana, Valencia, madre mía, la que habéis liado ahí, ¿no? Entonces te quedas siempre con esa sensación, ¿no? Luego, en materia fiscal, pues qué te voy a decir que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana. El caso tan extremo, hay que reconocer que hemos hecho una mala gestión los valencianos, o los gobiernos que hayan estado. Probablemente no solamente afecta a la Comunidad Valenciana, afecta en general a todas las comunidades autónomas. Aquí ha sido un caso extremo y ha llegado evidentemente pues a una situación que es muy puntual y muy dramática, pero que refleja el dramatismo, ¿no? Del ajuste fiscal que está teniendo lugar en las comunidades autónomas en este país, y en particular en Valencia, pues que han tenido que tomar una decisión tremenda de cerrar la radiotelevisión valenciana. Yo me pregunto cómo una comunidad autónoma rica y próspera no se la puede permitir, y con lengua propia no se lo puede permitir, y sin embargo otras menos prósperas o con un menor grado de desarrollo sí que se lo permiten. En fin, estas son las cosas y las paradojas que a veces existen, y esto es importante. En todo caso, también, por tanto, quiero que sepas que es verdad que en la fachada la Comunidad Valenciana pues ha mostrado problemas. Mi Valencia, además de hacerme patitos desde Domènges, pues tampoco da muy buenas noticias, pero es una tierra, que repito, muy trabajadora, emprendedora, y que desde luego lo que no me cabe la duda es que saldrá de esta clarísimamente, a pesar de que no va a tener lo que tuvo antes, como son unas herramientas financieras caras, de las que ahora está Bankia, hay otras entidades, pero claro, en un conjunto ya más amplio en el país, y ya no tiene instrumentos propios como existían antes, pero confiemos que sea posible. Bueno, dicha esta introducción, pues los 10 minutos que yo quiero hablar de la economía española, pues un poco quiero hacer las reflexiones de dónde estamos hoy y qué es lo que puede quedar pendiente, y bueno, y el futuro, ¿no? La economía española, y esto se reconoce, lo reconocemos todos, ha salido ya técnicamente de la recesión, ya no decrece más, ha tocado fondo en lo que es la forma que los economistas medimos la recesión, que es a través del Producto Interior Bruto. Ya no estamos técnicamente en recesión, y probablemente en los próximos trimestres pues siga creciendo. Esto, sin embargo, creo que es un motivo evidentemente de alegría, o por lo menos no es un motivo negativo, pero debemos ser conscientes que queda un largo recorrido para poder hablar que hemos superado la crisis, estos tsunamis de los que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Solamente con tomar un dato ya encontramos una razón clarísima, ¿no? Y es que tenemos una tasa de paro por encima del 26%, sea real o no. Este es un debate que probablemente a los economistas no nos gusta mucho hacer, porque de algún modo levantamos la presión sobre el gobierno de turno, porque si empezamos a decir que realmente el paro no es cierto el 26%, sino que es el 18%, o es un imaginario que tengamos, porque probablemente es cierto, seguro que es inferior al 26% si consideramos la economía sumergida.
pero evidentemente no queremos que se relaje nadie y que evidentemente no se habla mucho de este papel de la economía sumergida. Creo que en un momento de tranquilidad habría que hacerlo, habría que realmente hacernos todos corresponsables de la situación y poder saber cuánto fraude fiscal hay, cuánto fraude en materia laboral, porque aquí hay una serie de personas en este país que pagan sus impuestos, que cumplen con la normativa laboral, etcétera, y yo creo que es bueno que todos lo podamos hacer, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que sea el 18 en términos reales, sea el 20 o sea el 26 en términos oficiales, tenemos un problema gravísimo de desempleo, porque la media europea está muy por debajo, está en torno al 10%, en Estados Unidos está por debajo del 8% y aún están preocupados. Nosotros estamos muy alejados de lo que son los parámetros o son la línea que tienen otras economías y otros países de nuestro entorno, es decir, no queremos compararnos con países que no sean de nuestro entorno. Y si además miramos al desempleo juvenil, observamos que además está por encima del 50%, lo cual no da ningún lugar a que estemos satisfechos y contentos. ¿Eso significa que no estamos en una mejor situación, una mejor disposición? No, evidentemente estamos en una mejor disposición y con todas las cautelas, pues evidentemente hace un año la economía española sufría salida masiva de fondos hacia el exterior, es decir, salía el dinero porque nadie confiaba en la economía española y eso se ha parado, y en este momento pues incluso pues hay algunas operaciones, tampoco habría que lanzar las campanas al vuelo, pero sí que es cierto que empiezan a volver flujos del exterior hacia España, lo que es un elemento yo creo que positivo. Hemos realizado por otro lado una recapitalización y un cierto saneamiento del sector financiero. De aquello que hablé hace casi 3 años, que no se había hecho prácticamente nada y no se reconocía, en este momento pues ya podemos decir que el problema se ha encauzado. No se ha resuelto completamente, porque evidentemente si la economía española sigue con esta debilidad, es decir, un crecimiento del 0,1 o un decrecimiento del menos 0,1, la verdad es que con eso hacemos poco. Creemos que el año que viene creceremos más cerca del 1 si todo se cumple, ¿no? Si no ocurre ningún accidente que podría ocurrir, incluso accidentes, me refiero externos, de lo que probablemente comentaremos ahora, ¿no? Pero lo que está claro es que hemos encauzado un problema, hemos recapitalizado y reestructurado con mucho dolor, y más en esta tierra donde pues, lógicamente ha habido ajustes fuertes en materia de preferentes o de deuda subordinada en entidades financieras afectadas, y se ha producido pues un cierto encauzamiento de lo que era un problema que no se había reconocido hasta ese momento. Por lo tanto, el sector bancario español está en una mejor disposición que estaba evidentemente hace 15 meses, que casi se lleva el país por la borda, evidentemente porque nos rescataron por los bancos, es decir, o nos ofrecieron el apoyo financiero para poder recapitalizar los bancos, y nosotros no teníamos acceso a los mercados financieros, no nos prestaban lo suficiente y nuestros socios europeos pues nos decidieron apoyar en ese momento, ¿no? Con todo lo que eso tiene, a mí probablemente tengo 2 sentimientos encontrados con que se vaya la troika ya, ¿no? O que se marche esta ayuda financiera. Por un lado, me alegra como país que hayamos podido hacer una recapitalización y un saneamiento rápido. Por otro lado, me preocupa que aunque es verdad que hayamos avanzado, creo que habría sido bueno que nos hubieran acompañado un poco más de tiempo. Es decir, no tanto porque necesitemos vigilancia, que eso probablemente podríamos discutirlo, si la necesitamos o no del exterior, sino también por si hay alguna crisis en los próximos meses, pues que tuviéramos ese colchón del préstamo que nos habían dado, y si lo devolvemos, pues evidentemente ese colchón desaparece, ¿no? Ya tendríamos que ir a otras opciones, y no siempre es bueno volver a pedir prestado cuando ya has dicho que ya estaba todo bien, parece que como que quedas un poco peor, ¿no? En todo caso, dentro de ese sentimiento encontrado pesa más que evidentemente hemos hecho un avance importante en el sector financiero. Hemos podido reducir la prima de riesgo muchísimo, con todo lo que eso supone. En este momento el Estado español se financia, podemos decir incluso cómodamente. Es cierto que mucho o gran parte de esa financiación va a parar a bancos españoles también, aunque también es verdad que del último año ha vuelto cierta demanda exterior en ese sentido y hay que tomarlo positivamente, ¿no? Ahí jugó un papel fundamental las reformas que nosotros pudiéramos hacer, que evidentemente fuera, yo estoy en contacto con bastante frecuencia fuera porque al estar en el Reino Unido pues hablo con gente en Londres, con banqueros de inversión, con fondos de inversión, y es cierto que ven bastante positivamente lo que se ha hecho en España, sobre todo comparado con lo que han hecho otros países como Francia o Italia, pues que han hecho bastante menos que nosotros. Es verdad que ellos no tuvieron una crisis bancaria como la nuestra, muy motivada por esa
esa sobredimensión del ladrillo, del mercado inmobiliario y esa fortísima inversión en el mercado inmobiliario que hicimos en este país, ¿no? Pero evidentemente hemos hecho reformas en el ámbito del mercado laboral, que se ven con cierta simpatía. Todo el mundo pide más porque evidentemente no se baja la tasa del paro como se desearía. Se ha hecho una reforma del sector financiero, una recapitalización importante, dura, con todas las consecuencias que ha tenido, y eso nos permite pues ver con cierto optimismo lo que el año que viene va a acontecer, que van a ser, ahora lo comentaré, van a ser un poco mis últimas palabras en este contexto, y se ha intentado mantener una disciplina fiscal relativamente, porque el déficit público pues seguimos teniendo bien por encima del 6%, no hay perspectivas con la presente estructura fiscal del país de impuestos y de gastos que podamos lograr ese 3% que estamos todos deseando y que tenemos como objetivo para dentro de 2 años, y eso está haciendo que se esté acumulando algo que yo creo que José Carlos se va a detener bastante, que es la bola de nieve de la deuda. La deuda pública de nuestro país peligrosamente se acerca al 100% del Producto Interior Bruto. Si la economía no crece, y a pesar de que hemos sido capaces de devolver parte de la deuda privada del sector empresarial y bancario y parte de las familias, sin embargo tenemos un nivel de deuda desmedido. Debemos al exterior, en términos netos, y todo lo que hemos pedido prestado, más quitado lo que hemos prestado nosotros, debemos en torno al 90% de nuestro Producto Interior Bruto. Eso es enorme y eso nos da una gran vulnerabilidad. Si no crecemos, además esa masa de deuda pues va a costar mucho devolver, porque no olvidemos que es verdad que ha bajado mucho la prima de riesgo y ahora pagamos bastante menos por esa deuda, pero seguimos pagando por encima depende de la estructura. Evidentemente por la de muy corto plazo pagamos 0 y pico, pero por la de largo plazo pagamos por encima del 4%, ¿no? En un contexto además en el que no hay inflación. Ustedes saben, están escuchando esto que los economistas llamamos: se ha reducido la inflación, estamos en un proceso de desinflación, o algunos hablan ya de deflación, que sería que tuviéramos una evolución de los precios negativos, es decir, que no hubiera tasa de crecimiento, sino tasa de crecimiento negativa, es decir, algo que sería muy negativo para un país que tiene tanto volumen de deuda, ¿no? Pero claro, si nos obligan a practicar bajada de salarios, una austeridad brusca, nuestros socios europeos no estimulan sus economías lo suficiente, nosotros solo podemos hacer ajustes, y así la gente no va a consumir mucho más, ¿no? Independientemente que en el corto plazo haya signos positivos, como parece que esta campaña de Navidad va a ser más buena, se observa un cierto crecimiento de la cartera de pedidos, etcétera. A mí me preocupa que Europa siga por esta línea mucho más tiempo, porque evidentemente países como Grecia están clarísimamente en deflación y Portugal y España son los siguientes, y eso sería muy malo porque debemos mucho, y deber mucho en un contexto de deflación pues evidentemente es mucho peor que si hay cierta inflación, porque de algún modo va eliminando parte de la deuda. Al final los tipos de interés que importan no es el 4% que está en el papelito, sino 4% menos la inflación. Si la inflación es muy elevada, pues igual no debes tanto, porque realmente el tipo de interés que pagas no es tanto, pero si estás en un contexto de deflación, al final estás pagando ese 4%, ¿no? Y eso es muy importante en un contexto en el que la economía española no se acerca en crecimiento para nada, ni al 4% ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, esto es un elemento que yo creo que es bastante preocupante. ¿Qué cosas quedan por hacer para España? Pues yo creo que debemos profundizar en las reformas, debemos hacer una economía que sea más competitiva. No estoy diciendo que sea necesariamente una economía más low cost. Yo creo que hay una gran duplicidad de administraciones públicas, hay una gran reforma de la administración pública pendiente, que yo creo que aliviaría el coste fiscal enormemente, más que estar pegando, yo creo que recortes muchas veces en partidas que son más sensibles para la sociedad, una sociedad que ha resistido muy cohesionada, muy solidaria hasta ahora, y que yo creo que sería muy bueno que pudiéramos seguir teniendo esta sociedad tan cohesionada y tan solidaria como hasta ahora, y para eso pues lógicamente habrá que plantearse reformas de más calado, más que intentar, pues, oye, apriétese usted el cinturón, porque si además nos apretamos el cinturón desmedidamente, en lo que haya que apretarse hay que apretarse, en los excesos y en lo que sea superfluo hay que apretarse, pero lo que es básico, pues al final la gente o afecta a las decisiones y a la toma de decisiones económicas de la gente, es decir, deja de consumir o deja de invertir, o lógicamente, y eso al final nos afecta a todos. Es decir, yo creo que por tanto hay que hacer una reforma de la administración importante y una reforma tributaria, no tanto en materia de tipos impositivos, que ya los tenemos muy elevados, sino más bien, y creo que eso se detendrá José Carlos, en aumentar la base imponible, que lo que se
la base por la que se tributa sea mayor. Aquí en este país hay muchísimas exenciones y desgravaciones, y yo creo que eso habría que cambiarlo. Hay que profundizar en la reforma bancaria, de lo que ahora hablaré por el tema de la unión bancaria, que es mi última idea, y yo creo que hay que hacer con mayor alcance una reforma del mercado laboral. Yo celebro que el ministro de Economía la haya anunciado. Sé que no es palabra de gusto para todos, porque al final piensa que somos unos neoliberales los que creemos que la reforma laboral es ya lo suficientemente radical, pero claro, a Alemania le ha funcionado bien, pues yo quiero algo parecido a lo que tiene Alemania. No estoy diciendo unos mini-jobs sobre lo que ahora ellos van a cambiar, sino un sistema de contratación mucho más transparente y mucho más unificado, y que vaya aumentando los derechos y vaya aumentando las compensaciones según uno va avanzando en la vida laboral. Y mi última reflexión bancaria, y ya dejo a José Carlos, ¿qué quiere hacer en materia bancaria? Pues que Europa se integre más, porque en este momento estamos sufriendo mucho un fenómeno que se llama la fragmentación financiera. La fragmentación financiera quiere decir que no llega el crédito en nuestro país, o el que llega es carísimo, y llega con una facilidad enorme a las empresas, por ejemplo, alemanas. Nunca va a llegar fácilmente a nuestro país en el contexto que estamos ahora, pero desde luego podría llegar en mejores condiciones. No digo que es muy difícil que llegue bien, porque estamos intentando reducir esa deuda que yo he planteado ahora. Es decir, es un país que tiene que reducir su endeudamiento. En un contexto en el que reduces toda la masa de endeudamiento, pues hablar de nuevo crédito es muy difícil. Pero habría que intentar por todos los medios devolver todo lo que debemos por el lado más ineficiente de la economía, y por el lado que en este momento no crece la economía, pero debería llegar cierto flujo de crédito nuevo, no del viejo, a aquella parte más potente de la economía. Y eso es difícil. El Banco Central Europeo se ha dado cuenta de estos problemas y de otros, incluso de creencia de si el euro sobrevivirá. Esa problemática de hace un año, pero bueno, evidentemente todos los problemas del euro no han desaparecido, pero las palabras mágicas de Mario Draghi, que han ayudado muchísimo, de que se iba a hacer todo lo posible por salvar el euro, pues ha ayudado o nos ha dado estos 15 meses de respiro, y yo creo que nos va a dar más recorrido, evidentemente, ¿no? Yo creo que va a seguir durante más tiempo sus efectos positivos. Pero falta algo más, es decir, falta poder tener verdaderamente una unión bancaria que permita que se rompa ese círculo vicioso deuda soberana, deuda bancaria. Hasta ahora muchos países han sufrido las consecuencias de los ataques de los mercados porque veían que sus bancos estaban mal y veían que sus estados no iban a poderlos recapitalizar. Esto le pasó a España, que tuvo más que pedir un rescate, ¿no? Pues con esto hay que terminar, porque sería bueno que si alguna vez hay que salvar algún banco más, primero tengamos una hoja de ruta clara. Eso es lo primero, que es lo que intenta crear Europa. Pero segundo, venga de una bolsa común europea, sea el banco griego, sea el banco alemán o sea el banco español. Porque si no lo hacemos así, si nosotros de nuevo tenemos que volver a salvar a nuestros bancos, los españoles, etcétera, no vamos a romper ese círculo vicioso. Es decir, al final el mercado siempre va a penalizar a aquellos países que tengan una mayor debilidad, en este caso fiscal, porque básicamente lo que está entendiendo el mercado es que a lo mejor España no tiene capacidad fiscal para financiarlo. Son los países con mayor capacidad fiscal los que ven que tienen mucho músculo y dicen, bueno, si la banca alemana necesita 50.000 millones, no va a haber ningún problema, porque Alemania va a poder poner los 50.000 millones. En el caso de otros países eso no está claro. Entonces, es importante que avancemos, que Europa pueda avanzar. Soy bastante escéptico que eso se haga rápidamente, porque Alemania, bien por su constitución, bien por su filosofía, Alemania y otros países acreedores, otros países fuertes, entienden que los países del sur merecemos un cierto periodo de disciplina o de castigo mayor. Creo que es un error, porque evidentemente ellos al final son acreedores de nuestra deuda, algo sobre lo que yo creo que va a señalar José Carlos bastante, y pienso que sería bueno para todos si realmente queremos o creemos en una Unión Europea fuerte, porque si la unión bancaria no se realiza, que al final necesita una unión fiscal, el proyecto europeo volverá a tener debilidad, como tuvo con el euro, que no lo creamos bien, ¿no? Yo, por tanto, soy escéptico que los alemanes hagan algo de antemano. Si volvemos a estar en agonía todos, pues darán otro pasito en la dirección correcta. Pero claro, eso significa que la salida de la crisis será muy lenta. Y eso es lo que pienso, que por mucho que nos reconozcan que la competitividad la hemos mejorado, etcétera, sería bueno que levantaran un poco el pie del pistón y nos permitieran un cierto juego para aquellos países que hemos empezado a hacer deberes y que yo creo que contribuiríamos también incluso a sus exportaciones, ¿no? Porque al final España también se beneficia a Alemania. Durante muchos años fuimos su principal mercado y ellos exportaban muchísimo a nuestro país, ¿no? O uno de sus principales mercados. Bueno, con esto termino. Por tanto, soy algo más optimista que hace un tiempo. Creo que queda muchísimo por hacer en todo caso, no nos debemos engañar,
Y también debemos saber que la estación término a la que podremos estar dentro de 3-5 años no es la que estábamos en el 2005-2006. Está por debajo. Hemos tenido un cierto empobrecimiento y debemos reconocerlo. Gracias.